Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. He estado hablando en algunos videos anteriores sobre un tema que de verdad hay que responder. El tema comenzó sobre un religioso extremista que antes era un judío normal, pero se ha puesto ahora al extremo de lo que es la judeidad, que parece realmente un perrito gritando, preocupado, que la amenaza más grande que enfrenta el mundo cristiano el mundo judío es el cristianismo. Ya hice 2 videos arrebatando ese tema, porque obviamente sabemos que la amenaza más grande que enfrenta el pueblo judío no es el cristianismo. Y ustedes que seguro pensarían, bueno, es el Islam. El Islam está tomando poder en este país, ¿cierto? El Islam es una amenaza, no solamente para judíos, sino para cristianos igual. Pero le voy a decir realmente cuál es el verdadero amenaza que enfrenta el pueblo judío donde quiera que se encuentra. No es el cristianismo, no es el Islam. Entonces, ¿cuál es? El ateísmo, el izquierdismo y la negación de todo lo que es de Dios. Esa es la amenaza más grande que está presentándose en el mundo judío. No es el asunto de que el cristianismo va a convertir el mundo judío en cristiano. Eso ya lo tenemos, se llama Chabad. No es que el mundo judío se va a doblegar a Mohammed, la cual ya se ha comprobado no va a doblegar sus rodillas a una persona que lo matan. No va a pasar. Pero cuando habla de lo que es el ateísmo, el intelectualismo moderno, el secularismo, en la cual pueden decir que no existe Dios, como enseña Pedro y los demás comunistas socialistas. Este es el verdadero amenaza que se acerca y está presente en el pueblo de Israel. Porque si pueden convencer al judío que no hay Dios, si pueden convencer al judío que de verdad todo es por casualidad, si pueden convencer al judío que realmente todo es relativo, que no hay una cosa correcta, recta y verdadera, entonces pueden totalmente removerlo del pacto que tienen con el Dios de Israel. El problema más grande que enfrenta el pueblo judío, como le digo y repito, no es el cristianismo, porque eso tenemos suficiente bases para debatir. No es el Islam, que tenemos bastante hechos para poder debatir y decir no es. Pero en cuanto a lo que es el ateísmo, ¿cómo uno va a debatir con algo que no tiene ni siquiera forma, que no tiene substancia, que no tiene simplemente ideología, que todo el mundo tiene que respetarlo? Ese es el verdadero enemigo, amigos. Eso es lo que usa el Islam para debilitar el Occidente en su creencia en un solo Dios. Eso es lo que usan los enemigos del pueblo de Dios para poder derrocar y destruir al judío internamente. Eso se llama Safek, eso se llama Amalek, eso se llama ateísmo. Y eso es lo que emplean los países que aborrecen al pueblo de Israel, es poner duda en todo. Pero un judío, un cristiano o un musulmán que creen en Dios, jamás darán su brazo a torcer a esa ideología que han utilizado aún los musulmanes con el fin de destruir este país internamente. ¿Cómo comienza? Vamos a decir que no hay religión. Se recuerda el canto de los Beatles,
John Lennon. ¿Qué sería si no hay un Dios, no hay religión, no hay nada? Habría caos, como lo que estamos viendo. Había que cada uno haría lo que le diera gana, robarían lo que es a su alcance, como lo que vemos que está sucediendo en el partido de los demonios. La verdadera amenaza al pueblo judío es la comodidad o la indiferencia hacia lo que es el ateísmo, hacia lo que es el teísmo, la idea de creer en Dios. Vamos a poner esto a prueba. ¿Quieres poner esto a prueba? Si usted vive en Cuba, vamos a poner esto en prueba. Yo quiero, si ustedes me van a seguir la pauta de pensar, si pudiera yo animar una gran lanzada a las calles de Cuba, con pancarte que diga, yo bendigo a Israel con todo mi alma. O un pancarte que dice, yo creo en Dios y no en el socialismo del castrismo. Estoy seguro que habrá una revolución interna en ese país que sacarían del poder todas estas personas que no creen en Dios, que son ateos, incluyendo en las sinagogas de allá en Cuba, que están metidos como una infestación de cucarachas que no creen en Dios y sin embargo están levantando la Torá. Judíos ateos, judíos que en sí no creen en lo que están diciendo. Y es por eso que le da fuerza a los poderes socialistas, comunistas, como lo que hay en Cuba. Yo una vez le hice un reto a una de las directoras de Cuba. Decirles, ustedes quieren ver su comunidad crecer, yo les ayudo. Pero hay que creer en Dios, hay que creer en la Torá, hay que tener lo que se llama Bitajón Hashem. El mismo señor Princeton, que yo mismo hice una carta para invitarlo acá, a Estados Unidos, para que me conociera. Porque tenemos lo que es comunidad allá. Todavía está esperando. Si el grupo religioso que está encargado de las comunidades hebreas en Cuba declarara no una oposición leve, porque él sabe lo que le toca a él si comienza a ponerse mucho por lo que había dicho el gobierno contra Israel. Sabe lo que le toca. Pero si la comunidad hebrea en Cuba, solamente la comunidad, haría lo que se llama una marcha alrededor de su sinagoga, fíjate que no digo a las calles, alrededor de la sinagoga, y digan claramente, nosotros creemos en Dios, en un solo Dios, y en la Torá de Moisés, y que ha sido creado por Dios Israel. Solamente digan, yo bendigo a Israel con todas mis entrañas. Caería instantáneamente, inmediatamente, ese podredumbre de llamado régimen castrista. Caería al suelo. Caería al suelo inmediatamente. Y el pueblo será libre. Pero le tienen miedo. Salen a las calles, tenemos hambre, no tenemos luz, no tienen a Dios, es el problema. Porque si tuviese a Dios en su vida, podrían arrestar lo que es el poderío de la corrupción en la cual está en la isla y están viendo los efectos de esa corrupción total que se ha entregado al malo, a la maldad, a las cosas oscura de este mundo, apoyando a los que realmente no deben de apoyar. Cuba es un ejemplo de lo que Dios está haciendo y quiere hacer si le permite.
usted que me está mirando este video, vives en Cuba, compártalo con cada cubano. Dile, la próxima protesta no vamos a estar llorando por el pan, ni por la oscuridad, ni por la luz. Vamos a estar llorando a Dios y vamos a pedir que este gobierno ateo a Dios sea traído abajo. ¿Creen que puede pasar? Yo creo. Yo creo que puede pasar. Pero todo depende, ¿saben quién? No en Moshe de aquí en los Estados Unidos, que vive más o menos bajo la protección de este país. Depende en cada cubano en Cuba que se levante y diga, yo soy cristiano y yo creo en Dios. ¿Cómo me van a prohibir mis derechos que tengo como hijo y hija de Dios? Yo soy judío y judía y yo creo en Dios. Yo no soy un renegante de Dios. Shavuot se acerca. ¿Y qué representa Shavuot? Shavuot representa el regalo más grande que Dios dio al pueblo de Israel, que se llama la Torá, donde se llama la voluntad del Creador para el pueblo de Israel. No importa dónde vive el pueblo. Y el cristiano sabe muy bien que sin la palabra de Dios están totalmente perdidos y muertos. Así está Cuba, perdido y muerto. Un pueblo que no conoce a Dios. Tú les preguntas a cualquier cubano en la calle, ¿qué es el judío? ¿Qué es el pueblo de Israel? ¿Qué es el pueblo de Dios? Y no sabrán decirte. ¿Qué es lo que necesita Cuba? Cuba necesita lo que es una inyección total de creencia en Dios. No como esa locutora que estuvo en la radio hablando bobesas, idiotezas, que no existe el pueblo de Israel y que si es así, es así. Ella necesita lo que es una realidad de lo que es el pueblo de Israel. Ustedes han tratado de destruirlo juntamente con los hordos grupos terroristas. Y no han podido, porque Dios está con el pueblo de Israel. Todavía no has aprendido su lección, o Cuba. No has aprendido que Dios está con el pueblo de Israel, o Cuba, o Venezuela, o Nicaragua. El que lucha contra Israel, lucha contra el Dios de Israel. Eso es la realidad. Le gusta a quien no le guste. Esa es la verdad. Y todo predicador, a un cristiano que yo he oído hablar del mismo, yo le pido a los pastores en la isla de Cuba, hágame caso por un momento. Yo soy judío y no creo en Jesús. No, y se lo digo claramente, yo no creo en Jesús, que es el Mesías. Sin embargo, ustedes como pastores cristianos, sí. Sin embargo, mi reto a ustedes es sencillo. Sal a las calles en el nombre de su Dios y di al pueblo cubano, nosotros el pueblo cristiano bendigamos al pueblo de Israel con todas nuestras entrañas. No en el culto privado. No en el culto privado. Públicamente salgan a las calles y digan eso. Nosotros creemos en el Dios de Israel. Bendito sea Israel. Algo sencillo, son 2 o 3 frases. En vez de tocando la cazuela, queremos comida, queremos luz. Y todavía no han pedido, queremos a Dios, el Dios de Israel. Y es por eso que siguen pasando años tras años bajo la cobertura del reino y lo que es el reino de la oscuridad llamado los castristas. No es oposición a ningún gobierno, es oposición a un régimen de oscuridad que ha agarrado la isla de Cuba por más de 40 años y siguiendo contando. Destruyendo lo que es la psiquis del cubano en la isla. ¿No crees que es tiempo ya de demostrar al mundo que ustedes tienen lo que se llama, lo que en hebreo se llamaría Beit Sims,
que los cubanos lo llamarían, perdonen las expresiones, cojones. Muestra sus cojones de una forma real, sale a las calles con panquetes diciendo: nosotros creemos en Dios, en el Dios de Israel, y a ese Dios le bendecimos. Algo sencillo. Y yo le aseguro, no por mí, sino por lo que Dios dice en su palabra, que serán libres entre pronto cuando hagan esto. Es lo mismo que yo le dije a este venezolano, los dos que querían serse presidente y pensaban que era más astuto que cualquier otra persona, que van a decir que van a hacer esto, que van a hacer el otro. Y lo menos que hicieron era bendecir públicamente al Dios de Israel, y por eso fallaron. Fracasaron. El Guaidó falló. María Corina falló. Porque no tuvieron lo que se llama los beizims de declarar públicamente al pueblo de Venezuela la misma cosa que le digo al pueblo cubano. No tienen. Muéstralo. Que están dispuestos a salir a las calles y bendecir al Dios de Israel. No tienen. Es el Dios de Israel que puede traerle su libertad, pero no quieren. Se han acobardado. Le doy gracias al Eterno que yo nací aquí y no en Cuba. Porque ya yo estuviese ya en grandes problemas con ese gobierno del régimen. Yo estaría ya sacando pancar, declarando, diciendo: yo bendigo, y me reuniría con todos los religiosos que creen en Dios, con el fin de, ¿sabe qué?, derrocar este poder diabólico llamado el castrismo cubano, lo que ellos llaman la revolución, que ha matado y está lleno de sangre. Aún a estos muchachos que salen, quiero que ustedes entiendan la tragedia cubana por un momento, que es la tragedia venezolana también que se está viviendo, es la tragedia nicaragüense. Muchachos cuyas familias están tratando de sobrevivir, son los que llaman a sacar para poder represar, oprimir, destruir lo que es la voluntad y el ánimo del cubano. Hacen igual con los venezolanos. No hay diferencia. Pero cuando hay una marcha, lo que es una unión de declarar a Dios sobre todas las cosas como el rey del país, como el jefe principal, no el comunismo, no el socialismo, no el castrismo, entonces hay un poder que viene y desciende de lo alto y destruye, comienza a causar destrucción a esos poderes que son negativos y destructivos para la humanidad. Ese poder se llama Dios. Ese poder se llama el creador de los cielos y la tierra. Y ese es el quien yo creo en. Y yo sé que puede hacerlo. Pero el reto no es para mí. El reto es para ustedes que viven en Cuba. Son capaces de coger la valentía y decir de verdad: yo creo en Dios, yo creo en el Dios de Israel. Yo bendigo con todas mis entrañas al Dios de Israel. ¿Y por qué este formulario? Porque sencillamente tienes que entender el aspecto espiritual de la isla para entender que ha sido un pueblo arrastrado de un sistema anti-Dios, anti el Creador, anti-Israel. Y la única forma que se pueda cambiar es por este formulario tan sencillo, pero que lo digan con todo su corazón. Es una guerra espiritual sin duda, pero se puede convertir en una guerra física cuando se dan de cuenta que ya el pueblo está cansado de la mentira de que son los salvadores de su propio pueblo, cuando no pueden ni siquiera dejar encendido por un tiempo. Estaba mirando ahí Díaz-Canel, yo me quedé: no tienen dinero, no nos dejan dejar con lo que es la energía porque no podemos pagarlo, porque no tenemos dinero. Pues saca de sus cuentas bancarias que tienen en Suiza, recoge todo ese dinero que le han robado al pueblo, que se ha embolsillado el pueblo,
y ponlo a pagar para que haya luz y comida en el pueblo. Ustedes son comunistas, no creo que ni esos son. No son verdaderos comunistas, porque por lo menos lo que yo he leído, comunista comparte lo que tiene. El pueblo comparte, pero no el régimen. Seamos muy claros con este punto. La batalla no es con el pueblo. Nosotros amamos al pueblo cubano. No es el pueblo, es el gobierno, es el régimen, el que se ha montado encima del pueblo para como si fuera una mula que tienen que utilizar hasta que fallece la mula. Lo están montando en la mula. Y es tiempo de parar con esto. Es tiempo de dejar la libertad verdadera. Aún Marcos Rubio dijo claramente algo muy importante que yo lo estaba escuchando esta mañana. Dice, el pueblo cubano no es por el embargo. Hay simplemente 3 cosas que el pueblo cubano tiene que hacer o que el gobierno cubano tiene que hacer para remover cualquier embargo que ellos piensan que hay. Número 1, regresar al pueblo lo que es la elección libre. Eso es fácil. Número 2, dejar que el pueblo pueda votar libremente. Y número 3, dejar que el pueblo puedan tener sus propios negocios y poder sobrevivir. Porque todo el negocio que hay en Cuba, si no están los chitabones, los chivatos que están colectando dinero a costilla de los trabajadores en Cuba, no le dejan de poder tener capital ni tampoco prosperar. Esto es la maldad de lo que es el régimen cubano. Podría haber mucha abundancia en Cuba. Cuba fue siempre una isla, según mi papá me había dicho, que el dólar era de un valor mucho más grande, más valoroso que aún el dólar americano. Y Cuba puede regresar a eso. Igual con Venezuela. Los países de Latinoamérica han sido abatidos con ideas, como digo, la amenaza más grande, con ideas anti-Dios, antisocial, es decir, pro-socialista o comunista, anti-Dios, anti-creencia en Dios. Y esto es lo que ha destruido a estos países, sea esta Cuba, sea esta Venezuela, sea esta Nicaragua, sea esta cualquier país de Latinoamérica. Lo han destruido. ¿Quieren reversarlo? Por favor, María Colina, por favor, cualquiera que está en Venezuela, no está en ganar las votaciones. Ya viste lo que pasa cuando uno gana la votación, pero pierde lo que es el poderío, porque no tienen poder. El pueblo de Venezuela tiene que levantarse. El pueblo de Venezuela tiene que levantarse como igual el pueblo cubano. Tienen que salir marchando en las calles, como yo acabo de decir, declarando que creemos en Dios. No es suficiente simplemente quedarse en la esquina de una sinagoga o de una iglesia y decir, oh, sí, yo creo que esto va a pasar un día. No, amigos, este tipo de poderes solamente sea removido de lo que es la parte espiritual arriba, simplemente haciendo el pueblo declarar, creer un solo Dios, es decir, hacer una teshuvá realmente y diciendo, nosotros bendecimos al pueblo de Israel. Esto fue lo que trajo la maldición a Venezuela. Esto fue lo que trajo la maldición a Cuba. Y solamente lo al revés puede reversar la situación. Y es por eso te lo estoy diciendo a todo cubano que va a la isla o que está en la isla, preparen y organicen una marcha en el nombre de Dios, bendiciendo al pueblo de Israel. Déjame repetirlo. Coge retaguardia en las sinagogas y en las iglesias que son aptas para hacerlo. Si no están aptas, son parte del Partido Socialista y de la opresión, del sistema. Igual con Venezuela se lo digo. Salgan a las calles y protestan que nosotros creemos en Dios y bendecimos al pueblo de Israel con toda nuestra entraña. Quiero que ustedes noten, todos los países que han maldecido a Israel hoy están maldecidos, incluyendo Irán. Irán no tiene respuesta para Israel. Irán ha fracasado para poder proteger su propio pueblo. Irán
Y todos estos hutis y toda esta gente no han podido protegerlos. Porque Dios está con el pueblo de Israel. Y no son genocidas, como están acusando la prensa. Entran en la Nación Unida y declare lo mismo. Creemos en Dios y bendecimos con todas nuestras entrañas al pueblo de Israel. Verá el secretario ensuciarse en sus propios pantalones cuando eso ocurre. Organízalo, hazlo. En el nombre del Dios de Israel, hazlo. Si usted me está escuchando y quiere hacer algo para el fin de todo, para Dios y para Israel, haz lo que yo acabo de instruirle. Y verá la bendición caer sobre su vida, sobre su familia y sobre toda su existencia. ¿Quieres ver Cuba libre? Haz lo que yo acabo de decir. ¿Quieres ver Venezuela libre, venezolanos? Haz lo que yo acabo de instruirles. Nicaragua quiere ver a Nicaragua libre de los dictadores que en la cual ha sido una plaga para ustedes. Haz lo que yo acabo de instruirle. Y verá que Latinoamérica cambiará. ¿No me creen? Mira lo que pudo hacer Bukele. Bukele no es ni judío ni cristiano, es musulmán, pero ha traído al pueblo de Salvador a la creencia de un solo Dios. A él yo le respeto como musulmán. A él sí yo le digo, busca a Dios mientras que tienes la oportunidad. ¿Qué más que tengo que decir? Excepto una sola cosa. Y el pueblo judío dice lo siguiente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Yo bendigo al pueblo de Israel con todas mis entrañas. Yo creo en Dios. Usted debe de creer en Dios. Usted debe de proclamar esto en cada esquina de su país. Hágase un poquito fanático, así como te enseñaron a ser fanático por lo que es ideas erróneas que le han traído solamente hambre, miseria y destrucción personal a su vida. Levántate, salga de su casa. ¿Vas a salir? Salga con esa bandera que diga, yo creo en Dios y bendigo a Israel. Dios no puede ser burlado. Shalom.